Bienvenidos nuevamente a esta su clase virtual a través del Instituto Atenea. Espero que hayan tenido una semana realmente productiva y ya estén a punto de acabar todas sus actividades, las cuales están en la plataforma a las 24 horas del día. Bueno, pues hoy vamos a continuar hablando sobre el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es uno de los 5 estados financieros que se presentan una vez concluido el periodo fiscal. Para empresas comerciales, el 31 de diciembre se termina el periodo fiscal y la presentación es 120 días después, en abril, casi los últimos días de abril. Para empresas industriales, el 31 de marzo y así según el rubro de cada empresa. ¿Qué es el estado de flujo de efectivo y cómo se realiza? Para cualquier empresa, la generación de efectivo es vital para garantizar la continuidad de las operaciones y cumplir con las responsabilidades y trabajar por la expansión de la compañía. El efectivo es lo que realmente permite hacer frente al pago de proveedores y acreedores. El estado de flujo de efectivo, entonces, es el estado financiero que alerta sobre los movimientos de efectivo de una empresa durante un periodo determinado. Los activos o acciones que presentan en el balance general o el estado de resultados, por ejemplo, no nos proporcionan esta información. De ahí la importancia de hacer un buen seguimiento al estado de flujo de efectivo de cualquier empresa. Ahora bien, entonces, ¿qué es el flujo de efectivo? El flujo de efectivo consiste en el movimiento de dinero que produce dentro de la empresa, que se produce dentro de la empresa. Determina la forma en la que se genera y se utiliza a lo largo de su actividad. El ciclo del dinero dentro de una empresa viene determinado por el efectivo que sale para poder producir los bienes y servicios para los clientes y el efectivo que se recibe para su venta, la cual genera utilidades o riquezas. Entonces, cuando hablamos de flujo de efectivo, podemos hablar de un flujo positivo en cuanto al efectivo, el cual viene dado por acciones como el cobro de clientes, el cobro, ¿no?, de cuentas por cobrar de clientes, aportaciones de capital por parte de los socios, financiamientos por parte del banco o también por parte de acreedores, venta de activos fijos, las cuales probablemente estos activos fijos no estén siendo utilizados. Cuando hablamos de flujo negativo, podríamos decir que estas son, por ejemplo, el pago de deudas, porque es negativo porque está saliendo efectivo. Compra, el cobro de nuestros proveedores. Nuestros proveedores nos cobran y nosotros tenemos que pagar. Gastos operativos, gastos administrativos, el pago de salarios, el pago de dividendos y entre otros. Entonces, cuando hablamos de flujo de efectivo, no es nada más que todas esas salidas de dinero y todas esas entradas de dinero, según las operaciones de la entidad. Entonces, ¿cuál será la importancia del estado de flujo de efectivo? Es de suma importancia porque este suministra información acerca de la capacidad que tiene una entidad para generar efectivo y equivalentes de efectivo, las necesidades de esos recursos, la fecha en que se produce, el grado de certidumbre acerca de su situación y las actividades que la entidad realiza, en las cuales modifican los flujos de efectivo. Entonces, cuando hablamos de flujos de efectivo, vamos a hablar de 3 actividades: las actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Las actividades de operación refiere a los ingresos y egresos derivados de la actividad principal que desarrolla la empresa. Las actividades de inversión incluyen los egresos o productos de compra de activos no corrientes, como inversiones inmobiliarias, mientras los egresos abarcan a la amortización, vencimientos, etcétera. Cuando hablamos de financiamiento, estos incluyen los cobros por la venta de títulos de la empresa. También estamos hablando de que los socios también pueden llegar a aportar con parte del capital para financiar a la empresa, etcétera. Entonces, cuando hablamos de las actividades de operación, estamos hablando
de, primero, que son flujos derivados de actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la empresa. Según la NIC 7, este indica que dentro de esta clasificación se debe incluir los flujos que no puedan ser clasificados como inversión o financiamiento. Los flujos derivados de actividades de operación es un excelente indicador de la capacidad que tiene una entidad para cubrir las necesidades de efectivo sin recurrir a préstamos u otro tipo de apalancamiento. También nos sirve para, cuando hablamos de las actividades de operación, estas son para informar sobre los flujos de actividades de operación de la empresa, y la cual esta puede optar en base a dos métodos. Más adelante veremos qué métodos tenemos para la elaboración del flujo de efectivo. Entonces, como actividades de operación tendremos compra de inventarios, venta de inventarios, gastos de operación y todos aquellos rubros que involucren la operación o la actividad principal de la empresa. Cuando hablamos de actividades de inversión, estos son flujos generados o erogados por la empresa para disponer o adquirir activos. Por ejemplo, la compra de propiedades, la compra de planta y equipo, la compra de maquinarias, de cualquier otro activo que nos genere más adelante también utilidades. Esta es inversión. Estos flujos se generan con la intención de producir flujos de actividades de operación, así como debe agregarse todas aquellas inversiones que no pueden clasificarse como equivalentes de efectivo. Esto según la NIC 7. Entonces, como actividades de inversión tendremos la compra de equipos de transporte, equipos de computación, muebles y enseres. Generalmente los activos fijos, en realidad los activos fijos son considerados inversiones, entonces son actividades de inversión. La compra de activos fijos o también la venta de activos fijos generará una salida más bien generará también ingresos por tema de inversiones. Cuando hablamos de financiamiento, estos flujos proceden de cambios en el tamaño de composición del capital. Incluye los préstamos tomados por la entidad. Entonces, cuando hablamos cambios del tamaño de la composición del capital, estamos hablando de que los socios pueden llegar a incrementar el capital y de esta manera financiar a la empresa para futuras actividades dentro de la empresa, ¿no? También si la empresa realiza préstamos con entidades financieras o con terceros, también se está financiando. Entonces, en las actividades de financiamiento estarán las cuentas por pagar acreedores, préstamos bancarios, préstamos de terceros. Generalmente toda la parte de apalancamiento también es financiamiento. Entonces, ¿cuál será la estructura básica del flujo de efectivo? ¿Cuánto tenemos en dinero de manera inicial? ¿Cuánto ha entrado en dinero? ¿Cuánto ha salido en dinero? Y esto nos dará un flujo final. Bien, entonces la finalidad del flujo de efectivo es proporcionar una visión clara y entendible sobre el manejo del dinero por parte de la empresa. Entre otros objetivos podemos mencionar también el de suministrar información real y oportuna en la gerencia de una empresa a fin de tomar decisiones acertadas. El evaluar la capacidad de una compañía para responder las obligaciones contraídas con terceros también servirá para este análisis. Desglosar los sectores de actividades en los cuales la empresa gasta el efectivo también nos servirá en el momento de este análisis. Entonces, con el análisis, o más bien con la elaboración del flujo de efectivo, podremos crear pronósticos a partir de flujos de efectivo pasados también. Indicar cuándo existe un excedente de efectivo o tal vez también cuánto se tiene para poder invertir de manera inmediata. La importancia del flujo de efectivo en una empresa nos da una idea de su situación de liquidez. Monitorearlo y gestionarlo adecuadamente permite que las empresas puedan hacer frente a sus operaciones cotidianas, además de cubrir cualquier imprevisto, cualquier circunstancia.
La idea es mantener un flujo efectivo positivo a un nivel adecuado para evitar tener que adquirir deudas, pasivos financieros no planificados en caso de hacer frente a alguna situación. Esto determina la rentabilidad de la empresa en su solvencia a un largo plazo. Por ejemplo, ahora que estamos nosotros enfrentando este tema del COVID, muchas empresas estarán revisando ahora o estarán elaborando o ya habrán elaborado un estado de flujo de efectivo, el cual les va a poder determinar cuánto tiene la empresa en liquidez para poder afrontar el pago de impuestos, el pago de cuentas por pagar, sueldos y salarios, los otros gastos administrativos. Entonces, este flujo de efectivo es de gran importancia en estos momentos. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos de elaboración del flujo de efectivo? Tenemos dos métodos, el método directo y el método indirecto. Cuando estamos hablando del método directo, es a través de esta modalidad que se desglosa las entradas y salidas de efectivo, examinando una a una las partidas del estado de resultados y del balance general, la cual se compara de un periodo a otro tomando en cuenta el balance general. Este método se utiliza para identificar las entradas y salidas de dinero durante un periodo específico. Permite visualizar la generación de efectivo y cómo impacta las nuevas inversiones en la empresa para facilitar el análisis de su crecimiento. A fines prácticos, nosotros realizaremos un ejercicio ya de este método con el método directo. También lo haremos con el método indirecto. Pero cuando hagamos con el método directo nuestro flujo de efectivo, primero verificaremos rubro por rubro del balance general y del estado de resultados para identificar en qué cuentas se producen entradas y salidas de dinero y bajo qué montos. Seguidamente será necesario comparar el balance inicial y un balance final de un periodo de periodos diferentes en realidad. En nuestro ejercicio veremos la gestión 2019 y la gestión 2018 para identificar las entradas y salidas de dinero. Con esta información ya se puede elaborar el flujo de efectivo para una presentación simplificada y clasificada. Cuando hablamos de una presentación simplificada, esta se origina cuando el flujo de efectivo cuenta ya con un orden y una relación con aquellas actividades de operación, inversión y financiamiento. Ahora bien, cuando hablamos del método indirecto, este método se enfoca en las utilidades que arroja el estado de resultados y a partir de allí le vamos sumando partidas que no son salidas de dinero y estas establecen una forma de flujo de efectivo restante de la operación del negocio en un periodo, contando con dos agrupaciones de cuentas, unas entradas y otras de salidas de dinero. El método indirecto no suele ser muy preciso. La NIC 7 siempre recomienda el método directo, ya que el método indirecto distorsiona un poco la visión de las entradas y salidas de efectivo. Sin embargo, expone las entradas más importantes, producto de las ventas, y las salidas más elevadas correspondiente a las compras y los gastos. Nosotros como contadores sabemos que ya cuando hacemos el cierre fiscal, la presentación y el envío de los estados financieros, aquellas empresas, bueno, que en este caso que terminaron al 31 de diciembre, lo deben hacer a través del SIAT. También aquellas empresas que terminan o que son industriales más bien, o que son empresas mineras, gomeras, etcétera, harán el envío a través del SIAT. Y en el SIAT no es nada más que el envío de los 5 estados financieros: balance general, estado de resultados, el estado de evolución de patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Y en este SIAT, en este sistema, nos permite el envío del flujo de efectivo bajo el método indirecto. Entonces es importante ver ambos métodos porque ambos nos van a, en realidad es una necesidad de la profesión poder saber el manejo de estos dos métodos. Y para la parte impositiva, sobre todo, el manejo del método indirecto.
Bien, vayámonos al ejercicio práctico en un próximo capítulo. Esta es la parte teórica. Espero que todos hayan leído la NIC 7 para poder realizar ya el análisis práctico. Nos vemos en el siguiente capítulo.